Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y estar conectados nuevamente con ustedes para ser fortalecidos en la palabra del Señor. Esta es la iglesia en las casas y estamos llegando a través de estos medios agradeciéndole al Señor por el privilegio santo que nos da de cada día encontrarnos con Él. Hoy tenemos la oportunidad, tenemos el tiempo para platicar con el Señor y qué bonito lo que nosotros podemos hacer en Él. Quiero invitarles a esta hora a que reflexionemos en una frase muy bonita que yo estaba platicando con Dios y de repente me puse a pensar en eso, los mandatos que el Señor da. Algunas cosas para los seres humanos nos parecen lógicas, pero no se trata de lógica, se trata de sabiduría de lo alto. Y quiero que compartamos acerca de regocijarnos en el Señor. Así tal cual se oye, regocijarnos en el Señor. Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, oiga lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, decía el apóstol Pablo, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dice el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y dice ahí el Señor en esa porción de Filipenses, el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y es una pausa, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La carta de Pablo a los Filipenses es conocida como la epístola o la carta del gozo, pues en toda la carta se describe la naturaleza y el fundamento del gozo cristiano. Como hijos de Dios, como cristianos, como personas renovadas en Cristo Jesús, hemos aprendido a tener gozo aún en medio de cualquier dificultad que haya. Y en la porción que acabamos de leer, específicamente el versículo 4 ocupa la palabra regocijarse. Él dice regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Y qué es regocijarse? Regocijarse es causar alegría. Regocijarse es causar júbilo, o sea, fiesta. Es el acto que se manifiesta con mucha alegría. Es una acción que permite que expresemos satisfacción, que expresemos gozo, y a los cristianos se nos ordena. Fíjense que ahí está diciendo regocijaos en el Señor siempre. No dice ay, si les queda tiempo. No dice si usted se siente de buen humor. No, él dice que debemos de regocijarnos en el Señor siempre. Debemos de regocijarnos en medio de cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando, que estemos pasando, y cumplir con esto es posible porque el verdadero gozo está en el Señor. El gozo no depende de las circunstancias que nos rodean, el gozo no depende de todo aquello que está a nuestro alrededor, sino que el gozo depende del Señor. De ahí es que los cristianos podemos regocijarnos interiormente, aunque sea lúgubre, aunque sea triste, oscuro, toda aquella situación que estemos enfrentando o que nos esté rodeando. En estas crisis de la vida que estamos pasando, atravesando, podemos regocijarnos en el Señor. ¿Por qué debemos de regocijarnos en estos momentos? Hay gente que por eso no entiende el Evangelio, porque dice, ¿cómo es que los cristianos son tan atravesados? Fíjense de que ellos cantan cuando alguien se muere, cantan cuando están tristes, ellos ríen en vez de llorar. ¿Y cómo es eso? Es que debemos de aprender a enfrentar las circunstancias de la vida como el Señor nos manda. Y Él nos dice a través del apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué debemos de regocijarnos en estos momentos? Lo primero es porque las aflicciones del presente anuncian una sola cosa. Y si usted se va al versículo 5, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero dice lo siguiente, el Señor está cerca. El Señor está cerca. Entonces las aflicciones que estamos enfrentando solo nos están tocando la campanita de la memoria para decirnos la venida del Señor Jesucristo está cerca. ¿Cuántos lo creen? Mire, algunos dirán, tengo años de oír eso. Y es cierto. Yo era una de las personas que decía así,
pero no entendía. Ahora entiendo que el cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de las profecías bíblicas me acercan cada día más al Señor. En Mateo 24 así se anuncia, dice el versículo 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice, solo es principio de dolores. Porque los dolores que están enfrentando es solamente anunciando que Cristo viene. Lo que Dios nos está diciendo a través de toda esta situación es que Él viene, es que Él está a las puertas. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice, un poco, un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, ¿por qué debemos de alegrarnos y regocijarnos en estos momentos? Porque el Señor se acerca. Pero pastora, yo no quiero que venga, mi mamá no se ha convertido, mi tío, mi primo, mis hijos, mis familiares. Por eso nos está anunciando el Señor, para que prediquemos, para que anunciemos, para que digamos a los demás, Cristo viene pronto. Como le decía en una predicación anterior, que así como Él cumplió el hecho que iba a venir, iba a nacer de una virgen y lo cumplió, y dijo que iba a morir por nosotros y se iba a ir a los cielos y lo cumplió, antes de irse dijo, regresaré por ustedes. Y aquellos apóstoles se quedaron en el monte de los olivos ahí estupefactos, ahí sorprendidos, hasta que el ángel les dice, ¿qué están viendo al cielo? No es tiempo de ver al cielo. Así como ven a ese Jesús dice, así va a venir por ustedes. Y eso nos está diciendo todo esto que está aconteciendo. El Señor te dice, a esta hora vengo pronto por ti. Acuérdense que el rapto de la segunda venida de Cristo se va a dar en dos oportunidades. Una será el rapto de la iglesia y la otra será su manifestación gloriosa, donde todo ojo le verá. Entonces debemos de alegrarnos, porque las aflicciones del presente solo nos anuncian que Cristo está cerca. ¿Cómo lograr entonces? Es la otra pregunta que yo me hago. ¿Cómo lograr entonces regocijarnos en el Señor siempre? Porque muchos están sufriendo. Este día yo recibí una llamada de alguien que me decía, por favor, ore por un familiar que tengo en X lugar, está pasando esta crisis. ¿Cómo me voy a alegrar yo que alguien esté pasando crisis? Mire, no debemos de preocuparnos, sino aprender a regocijarnos. ¿Por qué? Se lo voy a comprobar en base a la palabra del Señor. Quiero que busquemos ahí en Mateo capítulo 6, si usted se va a su Biblia, el Evangelio según San Mateo. Allí en el capítulo 6 el Señor solo nos dice algo que debemos de tomar en cuenta. En el versículo 25 del Evangelio de Mateo capítulo 6 dice, por tanto digo, decía el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice el Señor, os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Y oiga cómo cierra, dice, basta a cada día su propio mal. ¿Cómo lograr entonces estar regocijado siempre? No debo de afanarme. ¿Qué es el afán? El afán sencillamente es la preocupación desmedida por algo. Yo no me debo de afanar, no me debo de preocupar. Yo una vez leía que solo se afanan aquellos que no tienen un padre que se preocupe por ellos.
Y yo miro a los niños chiquitos, miren, los niños están gozando, algunos se están bañando en la pila, otros se meten en un guacal, en un barril, ellos viven felices, ellos no saben si hay para comer, ellos no se preocupan si tienen o no tienen los papás, si van a pagar los sueldos o no los van a pagar. El niño disfruta porque no tiene afán. ¿Por qué no tiene afán? Porque tiene un papá que se preocupe por ellos. O tiene una mamá que se preocupe por ellos. Nosotros tenemos un Padre Celestial que se preocupa por nosotros, así que no nos afanemos. Entonces podemos estar regocijados. ¿Cómo lograr regocijarme? Manteniéndome en oración. Ahora regresemos ahí a Efesios capítulo 6, versículo 18, lo que dice la palabra del Señor. Porque no debemos de afanarnos, sino que debemos de mantenernos, dice, en oración. 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué debemos de hacer en estos momentos difíciles? Orar en todo tiempo. ¿Por qué? Por la situación. Y dice, y por todos los santos, oremos unos por otros, hermanos. Usted ore por mí, oro por usted, oremos los que somos pastores, oramos por nuestras congregaciones, por todos los que están en eminencia, como ya vimos en otra prédica, por las autoridades, oremos por los que están sufriendo, por los que están trabajando, por los médicos, las enfermeras, por los policías, por toda la seguridad, por todos los que trabajan en el área de salud. Oremos por todos. Cuando nos dedicamos a orar, primero sin afán, y luego orando en todo tiempo, entonces nos vamos a poder regocijar, porque después de una buena oración viene un gran descanso para el alma. ¿Cómo poder estar regocijados siempre? Entonces, no nos afanemos, pero también mantengámonos en oración. Hoy es cuando más podemos disfrutar de estos momentos de oración. Y tercero, dice que lo hagamos con acciones de gracias. Ahí siempre en Efesios, si regresamos a Efesios, solo hoy al capítulo 5, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en el versículo 15 y el versículo 20. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Debemos de saber andar en esos tiempos difíciles como sabios, como hijos de Dios. ¿Y cómo debemos de andar así? Dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos mantenemos haciendo eso, vamos a poder regocijarnos. Cuando no hay afán en nuestra vida, cuando nos mantengamos orando unos por otros y cuando tengamos acciones de gracias. Ay, pastora, usted está un poquito chiflada. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios yo por esta pandemia? ¿Cómo le voy a dar gracias? Mire, veamos las cosas positivas de eso. No veamos el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. ¿Sabe usted que la tierra está tomando su reposo? ¿Sabe usted que los ríos están renovando? Los peces están renovándose, porque como ya no vamos tanto a ensuciarlos, ya no está en la fábrica funcionando, ya no están enviando tanta contaminación. El smog está liberando en los aires, ya no hay mucho. Entonces la tierra está tomando su reposo. Démosle gracias al Señor, porque lo que no entendemos hoy, lo vamos a entender después. Entonces, ¿cómo estar regocijado siempre? Sin afán, manteniéndonos en oración y teniendo acciones de gracias. Aunque no entendamos, démosle gracias al Señor. Aunque no entendamos, démosle gracias al Señor. ¿Sabe que hay gente que se ha sensibilizado en medio de toda esa situación? Y usted dirá, pastora, pero ¿por qué tiene que ser tan cruel esto? Porque a veces Dios, por amor a nuestras almas, nos aprieta un poquito. Nos lleva ahí al olivar, a la prensa de aceite, para hacer brotar de nosotros la necesidad de nuestra alma. Así que démosle gracias al Señor en todo. Entonces vuelvo a decir, como dije al inicio, lo mismo que el apóstol Pablo expresaba. Él decía, regocijaos en el Señor siempre. ¿Pero para qué? Ya vimos que el Señor está cerca. Ya vimos cómo estar regocijados siempre, pero ¿para qué? ¿Cuál será el resultado de mantenernos regocijados? En Filipenses capítulo 4, ahí en el versículo 7, ahí nos dice cuál será el resultado de mantenernos siempre regocijados. Dice allí que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice que va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos regocijemos en el Señor, la paz de Dios nos va a inundar. Yo hablaba con mi esposo y le decía
que en medio de la crisis y cuando las llamadas empezaban de todos lados, de donde estamos conectados con alguien o con algo, y cómo vamos a hacer con esto, y cómo se va a hacer con el bíblico, pastor y las escuelas, pastor y los grupos familiares, pastor y las clases de los niños. No se imagina la crisis al inicio de cómo organizar todo esto, era algo que no estaba preparado, pero Dios ya tenía control de todo esto. Y yo le dije a mi esposo, no sé por qué, pero aún en medio de todo esto tengo paz. ¿Por qué? Cuando nos regocijamos en el Señor, cuando no nos afanamos, cuando nos mantenemos en oración y cuando damos gracias a Dios en todo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Ya no te estés atormentando con pensamientos de pánico, ya no te estés atormentando con situaciones que lo único que te van a llevar es afligirte. Mejor confía en el Señor. Por eso a esta hora yo te suplico, hagamos una oración. Y te voy a invitar a que te mantengas en oración en tu casa, al acostarte, al levantarte durante el día. Algunos, gracias porque se unen a la oración. Yo he visto personas unirse en la oración cuando estamos terminando el mensaje, se unen en oración con nosotros, otros nos mandan sus reportes. Muchas gracias. El objetivo de esto es exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú eres un amigo, únete a esta oración. Ahí es la manera en que concibas de Dios. Si tú le estás pidiendo que se haga manifiesto tu vida, Dios me ocupa a mí esta hora para decirte, Dios está trabajando contigo porque te ama, porque te ama. Créele al Señor, abre tu corazón a Jesús, créele a Él y dosifica esta palabra a tu vida, porque Él traerá paz a tu alma. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias a esta hora. Sea, oh Dios amado, que tu palabra no se equivoca. Fue escrita por hombres, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Oro, Señor, y extiendo mi mano hacia donde aquellas personas que nos han conectado a esta hora, a esos hogares donde nos están viendo, no solo una ni dos, sino muchas personas, aquellos que van a compartir este mensaje, aquellos que lo van a difundir por todos los medios, Señor, para que llegue donde están ellos y que puedan, oh Dios, poderse regocijar en medio de cualquier situación que estemos enfrentando. Padre, que no nos afanemos, porque tenemos un Padre de amor que nos cuida. Padre, que podamos estar orando en todo tiempo, porque ese es el mandato que nos das, y que te demos gracias en todo, aunque no lo entendamos, y tú te encargarás de guardar nuestros corazones y nuestras mentes en paz. Oro para que la paz tuya llegue a esos hogares, la bendición tuya y el regocijo de tu presencia a esos hogares, y que podamos sentir tu dulce refugio aún en medio de las tormentas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Disfrute del regocijo en el Señor. Dios le bendiga.